Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 11. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Jerusalén. Los apóstoles, junto a María de Magdala, llegaron al sepulcro donde habían depositado el cuerpo de Jesús. A medida que se acercaban, una mezcla de asombro y temor los envolvía, pues desconocían qué encontrarían. En aquel lugar, como si de un potente imán se tratara, convergieron muchos de los que habían amado a Jesús en vida. Simón, Jacob y Tadeo se unieron a los apóstoles, mientras que a cierta distancia, María, la madre de Jesús, y Miriam, la madre de Jacob, se aproximaban junto a José de Arimatea, Nicodemo, Verónica y Juana, esposa del administrador Cusa, una mujer que Jacob no había conocido hasta el momento. El niño se abrazó fuertemente a su madre. Ella evitó rozar su espalda. Miriam y su cuñado se miraron cómplices con lástima. Ambos sabían. Al llegar a la cantera, todos encontraron la piedra circular removida de la entrada de la tumba tallada en la piedra, un hecho que dejó perplejos a todos los allí presentes. Ni rastro de la guardia romana. El desconcierto y la asombrosa realidad de lo que Tadeo les había contado comenzaron a hundirse en el corazón de Jacob, intentando procesar lo que estaba presenciando. Los apóstoles se miraron mutuamente, asimilando lentamente el significado de lo que acababan de contemplar. Un momento de silencio solemne los envolvió mientras la realidad de la resurrección de Jesús comenzaba a arraigar en sus almas. Pedro, con el corazón agitado junto con María, la madre del resucitado, fueron los primeros en entrar en la tumba. Lo que vieron los dejó sin aliento. El banco donde depositaron el cadáver estaba vacío, y tan solo el sudario que había cubierto el cuerpo de Jesús yacía allí, en silencio. Juan y Santiago se acercaron a ellos mostrando incredulidad y confusión. «¿Cómo puede ser posible?», murmuró el joven Juan, examinando detenidamente el lugar. Mateo, que se encontraba observando a poca distancia, notó algo que le llamó la atención. Instó a sus compañeros a que se fijaran en la extraña posición del sudario, pues no estaba desplegado de manera irregular, como si alguien hubiera retirado el cuerpo apresuradamente. Al contrario, la sábana estaba doblada con cuidado, como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido de su interior. Al percatarse de ello, una sensación sobrecogedora se apoderó de los apóstoles mientras trataban de comprender la extraña realidad ante sus ojos. «No puede haber otra explicación. Jesús ha resucitado», exclamó Andrés atónito. Los apóstoles se miraron unos a otros con la certeza de que sus vidas habían sido transformadas para siempre. Simón se acercó a Jacob y le acarició y, con un breve gesto, le empujó cariñosamente de nuevo hacia su madre allí presente junto a la de Magdala, pues él no podía estrecharla entre sus brazos, por mucho que lo deseara. El niño no apreció las miradas de su tío y su madre, y tampoco se atrevió a inspeccionar el interior del sepulcro. Estaba atónito y no pronunció palabra. Miriam, consciente de su desconcierto, le arrulló con un beso en la frente. José de Arimatea, el fariseo propietario del sepulcro, examinó cuidadosamente el sudario. Al estirarlo completamente, se percató de que otro milagro se había materializado frente a ellos. Al igual que el pequeño paño de Verónica, en aquel sudario se advertía de manera velada la imagen del Nazareno. Tembló de emoción, pero su fe le proporcionó la capacidad de reacción. Con disimulo llamó a Nicodemo y a la madre del que horas atrás fue enterrado en aquel lugar. María nunca agradecería lo suficiente lo que aquellos hombres hicieron por su hijo, reclamando el cuerpo ante Pilatos y dándole un lugar de reposo, aunque solo fuera por unas horas. Cuando María se acercó a él, éste le susurró algo al oído. Los ojos de María y Nicodemo se abrieron como platos para después relajar las facciones de sus rostros y comprender la grandeza de la situación en su conjunto.
María miró al de Arimatea fijamente y asintió con una expresión de serenidad impropia de una madre que ha perdido a su hijo. Después de mucha reflexión, José tomó la decisión de confiar la sábana a alguien que entendiera su significado, alguien cuya fe y lealtad hacia las enseñanzas del Señor fueran incuestionables. Su elección recayó en Judas Tadeo, discípulo conocido por su fervor y dedicación al mensaje de Jesús. Jacob se percató de cómo José se acercaba a Tadeo con determinación, y tras apartarle a una distancia prudente del bullicio, le comunicó su decisión. «Tadeo, necesito tu ayuda con algo de extrema importancia», dijo José con urgencia. «Eres conocido entre tus hermanos por tu firme fe y tu corazón valiente. Ha llegado el momento de confiarte una tarea que va más allá de nuestra comprensión. Una tarea que llevará la imagen de nuestro Señor a generaciones futuras». Tadeo levantó la mirada. Sorprendido por la seriedad en la voz de José, preguntó con curiosidad en qué podría ayudarle. José tomó el lienzo en sus manos y lo presentó ante Tadeo. Aquella sábana cubrió el cuerpo de Jesús después de su partida, y José estaba convencido de que había resucitado. Por lo tanto, perseveró el de Arimatea con convicción. Aquel lino debía ser preservado como un testimonio de ese milagro. Tadeo observó el lienzo con asombro, reconociendo en la imagen allí imprimida la importancia de las palabras de José. «¿Por qué yo?», preguntó Tadeo ruborizado. «No soy más firme en la fe que cualquiera de mis hermanos». «Porque todo el mundo recordará el nombre de Judas como el nombre del traidor, tanto si lo fue como si no. Pero compartir su nombre no implica compartir su carga», explicó con benevolencia el anciano. «Tú, Judas Tadeo, cargarás sobre tus hombros el peso del lino con la imagen de nuestro Señor». Jacob, a la distancia suficiente como para poder escuchar la conversación, no alcanzaba a entender qué sucedía entre aquellos hombres, pero sí pudo contemplar a un Tadeo sorprendido por el razonamiento, pero sintiendo la responsabilidad que se le imponía, escuchando atentamente mientras José le hablaba de la sábana, explicando su significado y por qué había sido elegido para esta sagrada custodia. «¿Qué es lo que queréis que haga, José?», preguntó con seriedad. José y Nicodemo miraron a Tadeo fijamente. Le instaron a que compartiera tan delicada información con sus hermanos los apóstoles, para después sacar el lienzo de la ciudad. Era necesario que lo guardara en su poder, pues aquel testimonio de lino debía ser preservado y compartido con todos aquellos que necesitaran creer en la resurrección de Jesús. «Debes proteger esta sábana con tu vida, pues ella es un testimonio de la pasión del Señor y un símbolo de la esperanza que Él nos ha dado. Su presencia será un consuelo para aquellos que busquen la luz en momentos de oscuridad y un recordatorio del sacrificio hecho por amor a nosotros». Con el corazón lleno de humildad y honor, Judas Tadeo aceptó la santa sábana, comprometiéndose a su protección y preservación, consciente de que este no era solo un acto de fe, sino un servicio a la memoria del Maestro y a las futuras generaciones de creyentes. José de Arimatea, tranquilo en su elección, y su colega Nicodemo sabían que el sudario estaba en manos seguras y que la fe y la valentía de Judas Tadeo serían su mayor defensa. Jacob se encontraba apabullado mientras dirigía la mirada de uno a otro, intentando entender qué sucedía realmente en aquel lugar. Pensamientos demasiado maduros, como la interpretación de la resurrección, se mezclaban con otros más infantiles al darse cuenta de que 3 de las mujeres allí presentes compartían el mismo nombre: la madre del Señor, la de Magdala y su propia madre Miriam. Salió de aquel ingenuo pensamiento cuando el de Arimatea se dirigió a los discípulos. Confesó que la noticia ya había llegado al Sanedrín y estaban convencidos de que los culpables eran los apóstoles. Nicodemo proporcionó más información, señalando a Caifás como el responsable de haber sobornado a los romanos para que difundieran que los discípulos habían robado el cuerpo del Maestro
con el fin de que se cumplieran los salmos de David sobre el Mesías. Mientras ponderaban las dificultades que podrían llegar a presentarse, un sonido de cascos de caballos y el tintineo de armaduras a lo lejos rompió el júbilo de la mañana. Los apóstoles se miraron con horror al darse cuenta de que un grupo de legionarios romanos, acompañados por miembros del Sanedrín, se aproximaban hacia ellos. Comprendieron que estaban en peligro de ser apresados por su conexión con Jesús. Sin vacilar, Pedro instó a los demás apóstoles a huir en diferentes direcciones para evitar la captura. «Marchad, corred, y no os detengáis», ordenó con urgencia. «Nos reuniremos en un lugar seguro más adelante». José y Tadeo se miraron un momento en silencio, conscientes del significado de sus acciones. Con decisión, Tadeo agarró fuertemente el lienzo y se dispuso a salvaguardarlo, llevando consigo un testimonio monumental del regreso de Jesús. Juan y Santiago, los hijos del trueno, algo versados en las confrontaciones, dividieron el grupo y protegieron a las mujeres en su fuga, separando a Miriam de su hijo. Miriam miró a su cuñado y se sintió aliviada, pues Jacob quedaría a buen recaudo con el único guerrero experimentado del grupo, el antiguo celote Simón. Con el corazón lleno de temor, pero con una intrepidez feroz, los apóstoles se dispersaron en la mañana, cada uno corriendo hacia la salvación. El sonido de sus pasos resonaba en la cantera mientras se alejaban del sepulcro, dejando atrás el peligro inminente. José y Tadeo se miraron un momento en silencio, conscientes del significado de sus acciones. Con decisión, Tadeo agarró fuertemente el lienzo y se dispuso a salvaguardarlo, llevando consigo un testimonio monumental del regreso de Jesús. Juan y Santiago, los hijos del trueno, algo versados en las confrontaciones, dividieron el grupo y protegieron a las mujeres en su fuga, separando a Miriam de su hijo. Miriam miró a su cuñado y se sintió aliviada, pues Jacob quedaría a buen recaudo con el único guerrero experimentado del grupo, el antiguo celote Simón. Con el corazón lleno de temor, pero con una intrepidez feroz, los apóstoles se dispersaron en la mañana, cada uno corriendo hacia la salvación. El sonido de sus pasos resonaba en la cantera mientras se alejaban del sepulcro, dejando atrás el peligro inminente. Sin embargo, Simón no tuvo tiempo de salir corriendo con Jacob. El pequeño de 9 años estaba absorto, inmóvil, intentando comprender los misterios de la muerte y, más aún, los enigmas de la resurrección. Y en ese momento, además, presa del miedo al ver a todos correr en diferentes direcciones. Simón, al comprender que el sepulcro del Señor no estaba terminado y no contaba con depósito de osarios en la zona posterior, miró a su alrededor. A pocos metros había otro sepulcro abierto a medio hacer. Aprovechando unos segundos en los cuales perdieron de vista a los romanos y los miembros del Sanedrín en un ángulo muerto de la cantera, Simón aupó al pequeño y lo introdujo sin pensar dentro del desconocido sepulcro. Una vez en el interior, y tras recuperarse de la petrificación que le había causado el miedo y el alboroto de la huida, los pasos del pequeño pretendían ser sigilosos, replicando el caminar cauteloso de su tío Simón, un hombre que había visto demasiadas almas jóvenes perecer en la inquietud de aquellos tiempos. El Sanedrín había enviado a sus esbirros en busca de aquellos que consideraban traidores y agitadores para denunciarlos a las autoridades romanas, y las legiones, por su parte, estaban igualmente dispuestas a extinguir cualquier chispa de rebeldía que pudiera surgir dentro de sus dominios. Dejaron a su derecha la piedra donde tarde o temprano alguien depositaría un cadáver y se adentraron a la parte más alejada de la entrada, los osarios. El aire en la tumba era fresco y olía a mineral y tierra, un cambio bienvenido del calor y el polvo del exterior. Aún no se había usado. Una vez en el fondo, se recostaron contra las paredes frías de piedra de uno de los nichos, permitiéndose un momento de respiro. Jacob tuvo que recostarse apoyando el hombro, pues la roca rozaba su espalda y le provocaba dolor. «¿Por qué nos escondemos, tío?», susurró Jacob con ingenuidad. Simón posó una mano en el hombro de Jacob, acercándolo. «El Sanedrín está cegado por sus propias leyes, y los romanos no distinguen el grano de la paja cuando la hoz cae». Jacob, con el corazón todavía latiendo al ritmo de su huida, asintió, encontrando consuelo en la firmeza de la voz de su tío. «Y si nos encuentran, ¿qué será de nosotros?». Al fin y al cabo, Jacob era un niño de tan solo 9 años, pero había visto y soportado más cosas que cientos de hombres que él había conocido. «Entonces, mi querido Jacob»,
Enfrentaremos nuestro destino como hombres que no renuncian a la verdad, pero esta mañana rezaremos en silencio. Mientras tanto, los legionarios y los miembros del Sanedrín llegaron al sepulcro de Jesús de Nazaret solo para encontrarlo vacío. Confundidos, comenzaron a discutir sobre qué dirección tomar, pues, desde la lejanía, fueron testigos de la dispersión de todos ellos. El Sanedrín quería pruebas que involucraran tanto a Nicodemo como a José con el movimiento revolucionario de Jesús. Los romanos, bajo soborno, deseaban que aquel circo acabara cuanto antes, pero la huida precipitada de los apóstoles los había mantenido fuera del alcance de las autoridades. A pesar de estar aterrorizados, lograron eludir la captura y preservar su misión de compartir el mensaje de Jesús. Dentro del osario del sepulcro cercano, se oían voces ininteligibles en la lejanía que se pisaban unas a otras fuera del sepulcro. Pero Simón escuchó perfectamente las palabras que susurró su pequeño sobrino. «¿Por qué nunca tuviste un hijo, tío?». Simón miró con asombro al pequeño. En aquel momento, en aquel lugar, esperaba cualquier cosa. Estaba preparado para casi todo, incluso un enfrentamiento con los romanos si tuviera que proteger al pequeño. Lo que menos esperaba el apóstol fue aquella pregunta formulada por la persona que más quería en el mundo, aquel crío de 9 años. Respiró profundamente. No apartó la vista de la entrada, a lo lejos, de aquel osario. Meditó en segundos qué era lo mejor y lo peor que les podría pasar en aquel lugar. Quizá aquella fuera la última pregunta de Jacob. Quizá aquella podría ser su última respuesta. Decidido, Simón el celote confesó: «Ya tengo al hijo que siempre quise tener», le respondió mirándole directamente a los ojos a Jacob. «Pero yo no soy tu hijo, tío, soy tu sobrino», contestó Jacob sin comprender completamente el mensaje de Simón. «Lo sé, pequeño, pero te amo como si fueras mi propio hijo». A Jacob le gustaron mucho las palabras de su tío, y acurrucado, le abrazó fuertemente evitando las laceraciones de su espalda. Simón le rodeó con sus brazos y juró que le protegería pasara lo que pasara en aquel osario. Pasaron unos minutos. Los secuaces, ansiosos de calmar su sed de justicia y venganza contra los seguidores de un falso profeta cuyo cuerpo intuían que habían secuestrado, no repararon en el interior de los osarios de un sepulcro cercano a la tumba de Jesús de Nazaret, donde un antiguo guerrero y un niño de 9 años rezaban para ver salir el sol un día más.